Buenos días, hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón, estamos en una nueva enseñanza sobre los últimos tiempos. La serie tiene como título Nuestra salvación se acerca y la predicación de hoy más que nada va a ser un estudio, no tanto un sermón, va a ser un estudio y es necesario que aprendamos esto que vamos a hablar. El estudio o la predicación de hoy tiene como título "Si puedes interpretar las profecías". Es una afirmación, ¿sí? Si puedes interpretar las profecías. No es si se puede, los teólogos pueden. No, tú sí puedes interpretar las profecías. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo: cuando te acerques, cuando veas a Dios cara a cara, procura hacerlo tranquilo. Procura hacerlo sabiendo que te esforzaste al máximo para interpretar bien la Biblia. Pablo, esa es la forma en que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, con ese temor, con esa reverencia, para que cuando el Señor nos pregunte ¿por qué enseñaste eso? Y hago un paréntesis, no solo al pastor, cada padre a su hijo, cada madre a su hija, cada discipulador a su hijo, cada discipulador a su hermano. Todos vamos a tener que rendir cuenta por cómo utilizamos la Biblia. Entonces, cuando el Señor nos pregunte ¿por qué enseñaste esto?, nosotros con mucha seguridad podremos decir: enseñé esto porque tu palabra dice esto, esto, esto y esto. Este llamado a interpretar bien las Escrituras incluye las profecías bíblicas. Todo lo que está en la Biblia es útil, le dice Pablo también a Timoteo. Así que este llamado a interpretar bien las Escrituras incluye las profecías. Ahora, muchas personas en este último tiempo que hemos estado hablando, valga la redundancia, de los últimos tiempos, muchas personas han dicho: dejen de asustar a la gente con el anticristo, con la tribulación, con la persecución. Lo único que importa es que cada uno ame a Jesús y sea luz en su casa, y ame a Jesús o persevere hasta el final. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿es en serio que eso es lo único que importa? ¿Tenemos esa autoridad para decir qué es lo importante y qué no es importante en la Biblia? Si eso fuera lo único que importa, ¿por qué el Señor nos dejó libros prácticamente proféticos como Apocalipsis, Daniel o Ezequiel? Otra vez tenemos que hacernos esa pregunta: ¿será que nosotros tenemos la autoridad de decir qué es importante y qué no es importante en la Biblia? Pensamos que cuando veamos a Dios cara a cara, Él nos va a decir: hiciste bien en menospreciar las profecías, hiciste muy bien. Claramente la respuesta a esas preguntas es un rotundo no. Nadie tiene la autoridad, ninguna persona tiene autoridad de decir: esta parte de las Escrituras es más importante que la otra, por lo tanto podemos despreciarla. Y mucho menos cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, Él nos va a decir: hiciste bien en solo amarme, entre comillas, mientras menospreciabas mi palabra. Todo lo contrario, la Biblia muestra todo lo contrario. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, como dice Pablo a los pastores de Éfeso en Hechos 20:27, y enseñar todo el consejo de Dios incluye enseñar las profecías bíblicas, incluye aprender las profecías bíblicas, incluye transmitir las profecías bíblicas a la siguiente generación de cristianos. Ahora, el libro profético por excelencia es el libro de Apocalipsis. Es más, Apocalipsis comienza y termina afirmando que todo lo que está incluido en ese libro es profético. Lo pueden ver en Apocalipsis 1:3 y luego en Apocalipsis 22:18. Ahora, sorprendentemente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, a este libro profético por excelencia, nos encontramos que históricamente hay 4 diferentes tipos de interpretaciones sobre este libro. Hay 4 interpretaciones. Ellas son, se las voy nombrando: la interpretación preterista. Los preteristas dicen que todo o casi todo se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén.
Luego tenemos la interpretación historicista y esta interpretación enseña que Apocalipsis es un panorama de toda la historia de la iglesia. Es decir, que Apocalipsis va cumpliendo sus profecías a medida que la iglesia avanza en el tiempo. La tercera interpretación es la interpretación idealista y las personas que sostienen esta interpretación dicen que Apocalipsis no enseña futuros hechos literales, que todo es espiritual, que Apocalipsis nos muestra la lucha entre el bien y el mal, cómo Dios es soberano, exalta a Jesucristo, pero nada es de cumplimiento literal, solo son enseñanzas espirituales. Y cuarto y último está la interpretación futurista que afirma que gran parte, pero gran parte del libro todavía falta cumplirse. Más específicamente, algunos dicen desde el capítulo 6 en adelante y algunos dicen desde el capítulo 4 en adelante falta cumplirse. Esas son las cuatro posiciones sobre la interpretación de Apocalipsis. Las repito: preteristas, historicistas, idealistas y futuristas. Ahora, sabemos, y yo lo sé, y cada uno que estuvo estudiando Apocalipsis sabe y puede afirmar con toda seguridad que es un libro de difícil interpretación. Tiene muchos símbolos, visiones, sueños, dragones, cuernos. Es muy difícil, pero tenemos que entender algo claro. Jesús nos dejó este libro en la Biblia justamente para que nosotros sepamos las cosas que van a suceder pronto. Eso dice Apocalipsis 1:1. Es más, Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Y la palabra revelar en el griego significa quitar el velo. Eso significa revelar, quitar el velo. Entonces, cuando comienza Apocalipsis diciendo la revelación de Jesucristo, nos dice que Jesús está quitando el velo para mostrarnos aquello que no se podía ver o aquello que estaba oculto, aquello que nadie lo podía ver y que solo por intervención divina se puede llegar a conocer. Eso es una revelación. En otras palabras, Jesús quiere que entendamos el Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Revelar lo oculto, lo desconocido, es lo que hace la profecía. Recuerden que dijimos hace un momento que el libro de Apocalipsis es el libro profético por excelencia, y justamente eso es lo que hace la profecía: revelar lo oculto y lo desconocido de una forma que la única explicación es que fue de intervención divina. Por ejemplo, Marcos 14:65 nos cuenta que Jesús, ya estando ante el concilio, es acusado, le vendaron los ojos, le empezaron a pegar y le decían profetiza. Pero Mateo nos cuenta que en el mismo relato que a él le vendaron los ojos y le comenzaron a pegar y le decían profetiza. ¿Qué es profetizar? Revelar algo que está oculto de una manera divina. O sea, solo Dios puede revelar eso. Más adelante en 1 Corintios 14, 24 y 25, Pablo habla sobre los dones en la iglesia y dice: si todos profetizan y entra un incrédulo, lo oculto de su corazón es manifiesto y él va a reconocer que Dios está entre ustedes. Si ustedes profetizan, lo oculto, lo que no se puede ver, lo que nadie puede ver o percibir con sus sentidos físicos, la profecía lo revela. Y eso hace el libro de Apocalipsis. Otra vez lo repito, cuando Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, está diciendo: Jesús quiere que entiendas Apocalipsis, está sacando el velo para que podamos comprender. Ahora, volviendo, si hay 4 interpretaciones de un mismo libro, claramente las 4 no pueden ser correctas. Tiene que haber una interpretación correcta. Es más, en ningún otro libro de la Biblia hay tantas interpretaciones tan diferentes. Por ejemplo, la posición preterista contradice a la posición futurista, porque los preteristas afirman que todo se cumplió en el 70 después de Cristo, o la mayoría de las cosas se cumplieron en el 70 después de Cristo, mientras que los futuristas dicen que prácticamente falta todo el libro que se cumpla. Los historicistas van viendo, a medida que avanza la historia, van viendo cómo ubicar el cumplimiento de las profecías, mientras que los idealistas dicen que en realidad no hay profecía que cumplirse. Todo es espiritual, nada es de interpretación literal.
se contradicen una a otra, no pueden ser las cuatro interpretaciones correctas. Entonces, tenemos que hacernos unas preguntas. Y yo sé, por ejemplo, con los chicos que estuvimos hablando en mi discipulado, uno de ellos me decía, estuve leyendo los sellos y esto, y caballos, y qué sé yo, y nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo interpretamos Apocalipsis? ¿Cómo hacemos para interpretar Apocalipsis? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es sencilla. Ahora, aplicarlo sí tiene su dificultad, pero la respuesta es muy sencilla. Interpretamos Apocalipsis de la misma forma que el resto de las Escrituras. Las mismas reglas de interpretación que utilizamos para estudiar Gálatas, Efesios, Primera de Corintios o cualquier otro libro de la Biblia, las mismas reglas las utilizamos para estudiar el libro de Apocalipsis. Y estas son reglas como la Biblia interpreta la Biblia. Tenemos que tener en cuenta el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto de la Biblia. Tenemos que comparar pasaje con pasaje. Tenemos que respetar los géneros literarios. Una regla de interpretación fundamental es que una enseñanza no contradice otra enseñanza de la Biblia. Es decir, si Marcos dice que la salvación es por fe, por así decirlo, no podemos interpretar un texto en Juan que diga no, la salvación es por obras, la fe no sirve. No hay eso. Y eso es una regla muy importante. Las mismas reglas de interpretación que aplicamos para cualquier libro de la Biblia, también las aplicamos para Apocalipsis. Ahora, quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hablar. Lo contrario a aplicar las reglas de interpretación a un libro de la Biblia, lo contrario se llama espiritualizar o alegorizar un texto de la Biblia. Lo vuelvo a repetir. Lo contrario a aplicar las reglas de interpretación a un libro de la Biblia se llama espiritualizar o alegorizar un texto de la Biblia. Aquellas personas, aquellos hermanos que espiritualizan un texto de la Biblia, buscan un significado, y este es el fundamento de espiritualizar el texto. Buscan un significado oculto o buscan una verdad oculta, una verdad que está más allá de lo que el texto está diciendo. Eso no se puede hacer. Lo vuelvo a repetir. Los que espiritualizan, los que alegorizan un texto de la Biblia, buscan una verdad o una enseñanza oculta que está más allá de lo que claramente está enseñando el texto que estamos estudiando. Y lo vuelvo a repetir. Esto no se puede hacer. No es que está permitido para cierto teólogo, no es que este hermano, como estudió en el instituto tanto, sabe. No está permitido hacer eso. Porque de esa forma, la persona, el intérprete, pasa a ser la autoridad sobre la Biblia, sobre lo que la Biblia dice o deja de decir. La Biblia dice esto, pero hay una verdad oculta. Eso es más gnosticismo, ese conocimiento oculto que llegan ciertos iluminados. Quiero que presten atención a esto. Espiritualizar la Biblia es pasar por alto la autoridad de la Biblia. ¿Sí? Otra vez se lo recalco, espiritualizar la Biblia es pasar por alto la autoridad de la Biblia. Ahora, cuando uno se encuentra con esas personas que espiritualizan el texto, siempre lo van a ver en videos de YouTube o cuando hablen, siempre te van a decir, bueno, Apocalipsis, como lo dije al principio, es un libro lleno de símbolos, ángeles, visiones, sueños. Estuve en el Espíritu, dice Juan, que claramente es algo espiritual. Y ellos afirman que es muy difícil a veces encontrar la interpretación correcta de un pasaje. Ellos con mucho cuidado dicen, miren, es difícil. Y yo concuerdo 100% con esa afirmación, que hay visiones, que hay sueños, nadie lo puede negar, que hay ángeles, que hay de todo. Hay de todo en el Apocalipsis y que es muy difícil. Necesitamos estudiar, leer, releer, orar para que el Señor nos muestre. Pero, si bien ellos afirman que es muy difícil llegar a una interpretación del texto de Apocalipsis, también afirman con mucha seguridad algo. Tienen una certeza como una roca inamovible. Y esta es su certeza. Sea lo que sea que signifique Apocalipsis,
la interpretación no es literal, no hay cumplimiento literal. Ese es el fundamento de todos ellos. Es como que no sé qué puede significar, pero no significa lo que dice el texto. Eso es muy peligroso. Eso no se puede hacer. Ahora, déjenme darles unos ejemplos de cómo al espiritualizar o al alegolizar pasajes claros de la Biblia podemos terminar con interpretaciones rarísimas o cosas sin sentido. Por ejemplo, al leer Apocalipsis 8:8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta. Para poner un poco en contexto, Dios está derramando su ira. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Podemos tener muchas dudas o tal vez nos cueste entender qué es esta gran montaña ardiendo en fuego. Podemos ver, ¿será un meteorito? ¿Será el Cerro San Bernardo? ¿Será qué será? Está bien, pero lo que está claro en el texto es que algo grande cayó al mar y el mar se convirtió en sangre. No. Está claro, o sea, cualquiera lo puede estudiar así, ¿no? O sea, algo cayó al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sin embargo, un comentarista de apellido Lenski dice que aquí se ve la llegada de un sistema religioso mundial que va a engañar a todo el mundo. Yo hago una pausa para que usted, o ponle pausa en el video e intenta ver el contexto y cómo puede ser que haya llegado a esa conclusión. Díganme ustedes, después que hablemos cuando nos veamos en persona, no sé. Otro comentarista de apellido Barnes dice que aquí se ve la invasión a Roma, la invasión de los vándalos al Imperio Romano. Otra vez, si me ven a mí así sorprendido, espero que ustedes también se sorprendan y no piensen, wow, qué iluminación que tiene. Y yo creo que le falta iluminación porque no está leyendo lo que está diciendo ahí el texto. Ese es el gran problema de espiritualizar o de querer buscar una verdad más allá de lo que claramente está escrito en la Biblia. Por eso, un escritor llamado Bernard Ramm dijo, la maldición del método alegórico, esto de espiritualizar, es que este método oscurece el verdadero significado del texto. En lugar de mostrar una verdad oculta, oscurece el verdadero significado del texto. Otro comentarista, Paul Mignard, dice que Apocalipsis fue escrito para advertir a la iglesia sobre los falsos cristianos. No sé, me deja... Pero, sin embargo, Elizabeth Fiorenza dice lo siguiente, y lo leo textual. Apocalipsis es una herramienta poderosa en las manos de los teólogos de la liberación y las feministas para liberarnos del yugo del imperialismo y librarnos del machismo. No sé, yo sé que hacer estas pausas de 3, 4 segundos en un video no sé, será una falta imperdonable, pero es que a veces al leer estas interpretaciones uno se queda así como, ¿de dónde sacó eso esta chica? Claro, cuando uno espiritualiza y lee algo más allá de lo que está en el texto, puede hacerle decir a la Biblia lo que sea. Sorprendentemente, personas de sana doctrina, pastores, maestros, que critican, por ejemplo, a Cash Luna, a Maldonado, a Dante Gebel, a todos esos pastores, Joel Osteen, que no enseñan el texto, que se van de contexto, que interpretan con sueños, cuando llegan a Apocalipsis, terminan haciendo lo mismo que le critican a estos predicadores. Paréntesis, no estoy diciendo que estos pastores de YouTube de sana doctrina sean malos, sean herejes, no. Estoy diciendo que critican que otros pastores, y es más, hablan con desprecio a veces de los pentecostales, ¿no? Como los pentecostales siempre llevan las cosas al extremo y no se mantienen a la Biblia. Sola Escritura, ¿les suena esa frase? Sola Escritura. Increíblemente, los defensores de sola Escritura, cuando llegan a Apocalipsis, muchos de ellos terminan haciendo lo mismo que critican a estos pentecostales. ¿Por qué? No sé, es un peligro enorme tener dos sistemas de interpretación. Interpretar la Biblia, los libros restantes de la Biblia de una forma, pero cuando llega Apocalipsis, espiritualicemos porque todo es sueños, visiones y cuernos
que hablan y gobiernan el mundo. Eso es peligrosísimo, eso está muy mal. Ahora, ¿cuál es el origen de esta espiritualización? Los primeros 200 años de la iglesia, lo que se conoce como padres de la iglesia, interpretaban literalmente Apocalipsis, es decir, prácticamente lo veían como algo futurista, algo que se tiene que cumplir, no como algo que ya se cumplió. Estamos hablando de los primeros 200 años. Pero luego, lo que se conoce como la escuela de Alejandría, influenciada por el helenismo, la cultura griega, un poco de gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es encontrar una verdad oculta en un texto que solo ciertos iluminados pueden llegar. Esa escuela, esa escuela comenzó a influenciar a padres de la iglesia como Clemente de Alejandría o como Orígenes, y ellos rechazaron el sentido literal de Apocalipsis. Literalmente, valga la redundancia, rechazaron el sentido literal. Clemente, por ejemplo, vio en las colas de las langostas, usted cuando lea Apocalipsis 9, habla de otro juicio de Dios, que salen como langostas, un ejército enorme, millones de langostas, ve en las colas de las langostas, eso está en Apocalipsis 9:10, la influencia destructiva de maestros inmorales. Otra vez, rompo la regla para grabar un video. No tengo idea cómo alguien, un diccionario lo pone muy suave, los que espiritualizan el texto, dice, son muy creativos. Yo diría que son muy peligrosos. Afirmar con mucha certeza, eso no es literal, pero significa tal cosa. Eso, podríamos decirle, ese fue el origen, de ahí salió el método de espiritualizar. Y luego con el gran teólogo Agustín de Hipona, eso ya se hizo muy marcado. Pero yo creo que hay que ir un poco más atrás, a Génesis, el primer alegorizador o espiritualizador de la Biblia fue Satanás. Dios les dice a Adán y Eva un mandato claro. Dios se lo dice claramente, no coman de este árbol porque van a morir. Ya está, no coman porque van a morir. Satanás se acerca y dice, con que Dios dijo, no, esa no es la correcta interpretación. Dios es un ser espiritual, ¿cómo puede estar hablando de algo terrenal? No, ustedes no van a morir. La correcta interpretación es que en realidad van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Afirmar con mucha seguridad que algo escrito en la Biblia no es lo que Dios quiso decir, hay que tener mucho cuidado para hacer eso. Mucho cuidado para hacer eso. Ahora, quiero darles ya para terminar unos tips para interpretar la Biblia. Pueden ver ustedes que hemos venido estudiando Apocalipsis y alguno de los tips que voy a dar lo puede corroborar cuando estudiamos Apocalipsis 17, por ejemplo, que es un pasaje altamente simbólico. Esta gran ramera que embriaga a todo el mundo es altamente simbólico. Luego estudiamos Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, estudiamos Apocalipsis 6, el primer rollo. Los tips que les voy a dar usted los puede aplicar, pero luego lo puede corroborar por cómo venimos estudiando esta serie. También vimos Daniel. Bueno, vamos a los tips. Primer tip, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que interpretar el texto por medio de una lectura literal o normal del pasaje. Lo vuelvo a repetir, cuando nos acercamos a un texto, tenemos que interpretar el pasaje de la Biblia de una forma literal o, como se conoce, de una forma normal del pasaje. ¿Qué es la forma normal del pasaje? Lo que hicimos hace rato con Apocalipsis 8:8. Si dice que algo cayó al mar y el mar se convirtió en sangre, ya está. Por ejemplo, Apocalipsis 20 habla de que va a haber una primera resurrección y luego viene un reinado de Cristo de 1000 años. Cuando uno lee el pasaje, ¿qué es lo normal que entiende? Hay personas que resucitan en lo que la Biblia llama la primera resurrección y luego viene un reinado de Cristo de 1000 años. En la época de Spurgeon criticaba a una persona que decía, cuando habla de resurrección en Apocalipsis 20, cuando habla de resurrección en realidad está hablando de una resurrección de los valores cristianos. Y justamente Spurgeon decía, si la Biblia enseña eso, nosotros tenemos que enseñar eso.
ningún lado de la palabra, y ni el contexto inmediato, ni del libro, habla de una resurrección de valores cristianos. Entonces, cuando decimos que tenemos que acercarnos con una lectura literal o una lectura normal, es eso. Lo que leemos es lo normal, lo que está ahí. No vamos más allá del texto. Apocalipsis 7, por ejemplo, habla de 144.000 judíos sellados por Dios. ¿Qué es lo normal que entendemos? Que Dios selló a 144.000 judíos. No hay más que decirle. Hay personas, bueno, eso se refiere a todos los santos, la iglesia. Eso no son judíos, eso es la iglesia. No sé, caminemos por terreno seguro. El primer tips es bastante sencillo, ¿verdad? Es como cuando leemos otro pasaje de la Biblia. Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Ya está, muy sencillo, en todo. No es cuando te vaya bien, en todo. Lo mismo con Apocalipsis. Si vemos que dice que Dios selló a 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, ya está. No hay que irse al que los números son simbólicos, que en realidad 12 es el número completo, entonces 12 por 12 es 144 por 1000. Y eso no está en la Biblia. Segundo tip, tenemos que ver el contexto inmediato de un pasaje. Tenemos que ver si un pasaje oscuro es explicado por otro pasaje inmediatamente. Y si no hay un pasaje que lo explique así inmediatamente, buscar en el resto del libro o buscar en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, miren, si ustedes pueden ir ahí a Daniel capítulo 7, lo vimos, ¿recuerdan? Hay 4 bestias terribles. Hay 4 bestias. Y luego Daniel ve que sale un cuerno que tiene ojos de hombre y una boca que habla grandes cosas. ¿Qué serán estas bestias? Bueno, Daniel 7:17, el ángel se lo explica. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya está, son 4 imperios, 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. No es necesario ir hacia otras, no sé qué serán las bestias. Las bestias pueden ser el coronavirus, el ébola y la peste bubónica que ahora parece que está resurgiendo. No, ahí está la interpretación. Más adelante Daniel quiere saber, bueno, quiero saber sobre esta cuarta bestia, este cuerno que hablaba, derribaba 3 cuernos. ¿Qué es eso? Bueno, el ángel en Daniel 7:23 le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es un reino, Daniel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, estoy leyendo textualmente, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está la interpretación. No hace falta el cuerno, ¿qué será esto? Este cuerno que va a derribar 3 reyes, sigue diciendo el ángel a Daniel, en Daniel 7:25, este cuerno hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y todo eso. Ahí está. El contexto inmediato te explica lo que quiere decir una visión. Por ejemplo, en Daniel 8, versículo 3, dice, alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Más adelante en el versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué será todo esto? Bueno, el mismo versículo 20 del capítulo 8 lo explica, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Más claro, imposible. Lo vuelvo a repetir, versículo 20 del capítulo 8 de Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, sigue explicando, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Está completamente claro. No hay que ir más allá a espiritualizar o a alegorizar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un pasaje
no se encuentra una explicación de una visión, no se encuentra tan claro como lo vimos en Daniel o como lo estudiamos en otros pasajes. Bueno, hay que ir al contexto, ya sea del libro, o si el capítulo es más largo, el contexto del capítulo, o ya el contexto de la Biblia. Por ejemplo, estudiamos Apocalipsis, capítulo 12, donde vimos que la mujer era Israel y Satanás era el dragón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo estudiamos. Pero ahí dice algo sumamente raro en el capítulo 12, en el versículo 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Qué significa esto que se le dieron alas de la gran águila? Estaba viendo aviones pintados de águila. ¿Qué será? Como no hay un pasaje que lo explique en el mismo contexto, hay que ver el contexto de la Biblia. Y esta imagen de las alas de las águilas lo utiliza el Señor hablándole a Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 19:14, donde dice, ustedes vieron cómo yo los tomé en las alas de la gran águila y los saqué de Egipto. Está hablando de una liberación sobrenatural del pueblo de Israel. Y si lo vemos en el contexto, eso justamente está diciendo. Luego, si ustedes siguen leyendo el versículo 14 de Apocalipsis 12, dice, la mujer fue sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto dura el tiempo? Bueno, el mismo capítulo 12 nos explica y nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días es sinónimo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tenemos que ver el contexto, tenemos que comparar los pasajes. ¿Qué hacemos cuando a veces es muy difícil entender un pasaje? Nos cuesta relacionar. Simplemente agachamos la cabeza delante del Señor y decimos, no sé, Señor, ayúdame, dame luz. No nos ponemos a espiritualizar, no nos ponemos a buscar una interpretación que no dice ahí. Yo sé que esto fueron tips rápidos, pero les animo a que puedan ver los estudios que venimos llevando, porque esto se aplicó constantemente para el libro de Apocalipsis. Otra vez, cuando digo que tenemos que hacer una lectura literal o una lectura normal, no estamos diciendo que el anticristo va a tener 7 cabezas, como lo vimos en Apocalipsis 13. No estoy diciendo eso. Hay que interpretar respetando los géneros literarios, pero eso tiene una aplicación literal. No podemos espiritualizar y decir que las 7 cabezas que aparecen ahí en realidad son las 7 plagas postreras. No se puede decir eso. Tenemos que estudiar. Yo sé que al aplicar estas reglas de interpretación, no vamos a saber cada detalle de Apocalipsis. Es mi convicción de que es imposible. Creo que no hay ninguna persona en la tierra que sepa cada detalle de Apocalipsis. Y si lo hay, no está en la tierra, ya está en el cielo, donde ya no sabe en parte, como dice 1 Corintios 12. No, está con el Señor y ya puede comprender todo, pero en la tierra no hay. Sin embargo, eso no es licencia para que nosotros podamos espiritualizar, alegorizar. Tenemos que acercarnos con temor al texto. Y quiero recordarles, si puedes interpretar las profecías de la Biblia. Debemos interpretar las profecías de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si nosotros decimos que somos sola Escritura, pues sola Escritura. No nos vamos más allá de lo que las Escrituras nos muestran. Y si afirmamos algo que no está claramente ahí, con mucho cuidado, con mucho temor y con varios versículos que apoyen esa afirmación. Si no, me callo, bajo la cabeza y digo, Señor, te necesito, no sé de esto, enséñame. Espero que este estudio ustedes los puedan llevar a la práctica ahora, a ir a leer la Biblia y que el Señor les hable y van a ver cómo el Señor va a comenzar a revelarle más cosas de la palabra, verdades que pueden aplicar a sus vidas y ustedes van a comenzar a vivir más según la voluntad del Señor. Les mando un abrazo enorme.